no es una parte del libro o de los libros, porque la Biblia se compone de 66 libros, ¿ok? Y ahí se refiere, cuando se refiere a la escritura, se refiere a esos 66 libros que componen al gran libro que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. De toda, ¿verdad?, la escritura, con su totalidad, es inspirada. Y este es el otro punto: inspiración viene de parte de Dios, no es un texto que viene de parte de los hombres, y tiene una utilidad: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Nos habla también, hermanos, la palabra de Dios de la salvación del alma. ¿Okay? La palabra de Dios nos habla de la ira venidera, de un infierno y de una vida eterna. Entonces, la palabra de Dios nos habla de estos aspectos que tienen que ver con la vida eterna, pero también nos habla de los aspectos morales por los que nosotros los cristianos debemos regirnos. Dios llama a su pueblo a ser santo, y santo significa separación, hermano. Y las instrucciones para esa separación, para esa santidad, están aquí en este sagrado libro que es la palabra de Dios. Hablamos de la inspiración plenaria, hablamos de la inspiración verbal, y este es el segundo versículo, Mateo 5:18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto nos revela, hermanos, el detalle con el cual cada una de las palabras que están escritas en este libro serán cumplidas. Cada palabra tiene, hermanos, un significado, una razón de ser. Y el mismo Señor acá lo está reflejando cuando Él habla del nivel de detalle de que cada una de las escrituras, cada una de las promesas que han sido dadas se van a dar, se van a cumplir. Y se le voy a decir algo: hay una promesa que dice que más que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y la vida eterna es una promesa que tenemos en la palabra de Dios. Y aquí en Mateo 5:18 dice que nada pasará de este libro hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabes una cosa, hermano? La palabra de Dios en su totalidad es inspirada por Dios, y verbalmente es inspirada por Dios. Cada una de las palabras que hay en la Biblia provienen de Dios, y hay que considerarla como tal. Y el tercer versículo que te quiero compartir el día de hoy es Isaías 48, que habla de la preservación de la palabra de Dios, y eso es lo que nos atañe el día de hoy. Dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí el Señor nos está hablando de que su palabra permanece para siempre. ¿Y qué nos está diciendo ahí? De que hay una preservación de la palabra de Dios. Dios habló, fue escrita sobre unos documentos, sobre unos materiales, ¿verdad? Unos papiros y unos rollos que fueron pasando de generación en generación. En el Nuevo Testamento se escribieron los rollos, los manuscritos que llegarían a constituir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Estamos hablando de los tiempos de Cristo y posterior a Cristo, en esos primeros, digamos, desde el año 30 hasta el año 90, más o menos, entre unos 50, 60 años por ahí, ¿ok? Se escriben estos libros, estos documentos que van a constituir el Nuevo Testamento, ¿ok? Y eso, junto a lo que ya se había hablado en tiempos anteriores, a los profetas y a todos los personajes que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que Dios utilizó a su mano para escribir las Escrituras, Dios promete que eso se iba a preservar. Entonces, si Dios promete, hermano, que su palabra permanecerá para siempre, y Dios la puso en la tierra, en este planeta, que por medio de manos de hombres que fueron usados por Dios para tal fin, nosotros tenemos que, por fe en la misma palabra de Dios, entender y aceptar de que la palabra de Dios en este planeta tiene que seguir existiendo. Nosotros tenemos que tener en este mundo la palabra de Dios. Y yo lo dije hace un momento, el idioma original en que se escribieron, en que la palabra fue revelada,
No fue el español, hermano. No lo fue. Fue el hebreo, algunas porciones en arameo y el griego que se utilizó en el Nuevo Testamento. Pero lo cierto es que hay una promesa de preservación y nosotros tenemos unas cuantas Biblias. Bueno, podría decir cientos de versiones de Biblias en el idioma español. Podríamos nosotros decir que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro idioma, una traducción fiel, fidedigna de los documentos originales. Yo te quiero decir algo, mi querido hermano, amigo que nos escucha, con toda la tranquilidad y la certeza del mundo, te voy a decir que sí la tenemos. Sí la tenemos. El día de hoy yo te voy a dar algunos argumentos, yo te voy a dar algunas razones por las cuales yo tengo tanta certeza de que eso es así. Y no solamente yo soy un estudiante más de la palabra de Dios, pero hay hombres, ¿verdad?, que vienen detrás de mí, que han venido antes que yo, enseñando la verdad que hay detrás de la Reina Valera 1960. Entonces, hay un libro, hermanos, es un librito muy pequeño de unas 22 páginas. Sí, tiene 22 páginas. Es bien pequeño. Se llama La Reina de las Biblias. Y dice, es un breve estudio sobre el origen, historia y fuentes de la traducción de la Biblia Reina Valera. Lo escribió Joaquín Hurtado Jr. Este pequeño librito yo lo tengo en PDF y de una vez le quiero decir, si hay alguien que esté interesado en una copia de esto, ¿okay?, yo se lo puedo dar. Solamente escriban aquí al Facebook, en la publicación que saca el hermano Hugo, y póngame su correo electrónico ahí y yo le hago llegar eso, o me puede escribir también a contacto@orabautista.org, contacto@orabautista.org. Usted me escribe ahí y yo le voy a devolver un email con este pequeño libro que habla hace un breve estudio del origen de la Biblia Reina Valera, y está muy interesante. De hecho, yo tengo acá una información que si no la publico el día de hoy, aquí en una fotografía de la línea histórica de la Biblia, lo voy a hacer la semana que viene, porque de hecho la semana que viene de seguro que voy a tocar ese tema. Entonces, la Reina Valera, hemos visto algunos versículos que hablan de la inspiración y la preservación de la palabra de Dios. Yo tuve la fortuna, hermanos, de estudiar, de recibir estudios en el colegio bíblico del tema de la Biblia de parte del pastor Luis Parada. El pastor Parada viajó para Canadá y aquí nos enseñó sobre el tema de la Biblia, nos dejó mucho material bien importante que habla de muchos aspectos de esto de la Biblia como tal. Hermano, yo tengo un documento que el pastor nos dejó acá, y ese material a mí me enseñó mucho, y yo quiero compartir el día de hoy con ustedes parte de este material del pastor Luis Parada, que el documento se llama ¿Es la Biblia Reina Valera la palabra de Dios? Y yo voy a través de este documento en el tiempo que nos queda, quizás una media hora, haciendo algunos comentarios de esto, y poniendo la posición, hermano, que es la posición que nosotros tenemos respecto a esto. Hay varias razones por las cuales nosotros debemos creer que la palabra de Dios está reflejada en la Biblia Reina Valera 1960. He hablado sobre la preservación de la Biblia, y por una simple fe en Dios, hermano, tenemos que creer de que Dios preservaría su Biblia, y ha sido así. Pero no solamente ese aspecto, también hay otro aspecto que es la base textual de la Biblia Reina Valera, que tiene que ver con los documentos originales de los cuales proviene esta Biblia. También estamos hablando, hermanos, otro punto es la historia de su traducción. Si vemos lo fascinante que es la historia detrás de esta Biblia, hermano, es simplemente increíble. Y ahí es donde yo les hablo de este libro, La Reina de las Biblias. Yo les puedo compartir, este libro habla de esa historia.
Y también el otro punto es el fruto que está produciendo esta Biblia en el mundo hispano. Voy a leer algunas partes de este material, lo voy a compartir. Lo hago con la razón, con el siguiente razón, hermano. A veces hay informaciones que nos enseñan mucho a nosotros y el compartirla tal cual como son nos ayuda a simplemente a expander esa enseñanza que este mismo documento nos está enseñando. Fíjate, la palabra de Dios que nosotros usamos en español ha sido atacada a través de los siglos de su misma traducción. La verdad es que Satanás comenzó a poner dudas de la veracidad de la palabra de Dios en la mente del hombre desde el mismo jardín del Edén. El ataque contra las escrituras no es nada nuevo. El diablo siempre se las arregla para encontrar sus emisarios, para tratar de destruirla o por lo menos desacreditarla. En nuestros días no es nada diferente. Nuestra Biblia Reina Valera Revisión de 1960 ha sido atacada y desacreditada por individuos que pretenden darnos la única y verdadera palabra de Dios en sus propias obras de revisión. Eso es bien importante, hermano. Hay ataques contra la palabra de Dios, pero es que hay ataques contra el mismo cristiano. Satanás no descansa y nos va a atacar y nos va a dividir y va a producir en nosotros, y va a producir en nosotros contenciones, peleas, diferencias. Pero ¿sabes algo, mi querido hermano? Tenemos que mantener la vista puesta en el cielo y en la fe que nosotros tenemos en Dios, no en hombres, no en nada material, pero en Dios mismo, cuando Él hace sus promesas en su propia Biblia. A través de su propia Biblia lo podemos nosotros leer. Ahora, fíjate, el primer punto que quiero compartir el día de hoy: por simple fe debemos creer que tenemos la palabra de Dios. Debemos tener la firme convicción, hermanos. Y déjenme traer esto para acá. Debemos tener la firme convicción de que la Biblia en verdad es la palabra de Dios. Y ese es el primer punto, hermano. Si nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ya tenemos un problema en nuestra fe. Porque la Biblia, si no es la palabra de Dios, entonces nosotros simplemente estamos siguiendo mandamientos de hombres. Y nosotros no estamos para seguir mandamientos de hombres, nosotros estamos para seguir mandamientos de Dios. Y como leímos, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces debemos tener esa convicción en nuestro corazón. Y le voy a decir algo: si usted no la tiene, acérquese al Señor en oración y pídale convicción respecto a este tema. Vaya con su pastor, que le hable acerca de la palabra de Dios, del libro de la Biblia como tal. Pero debemos comenzar teniendo la convicción en nuestros corazones, hermanos, de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿qué sucede? Si no somos movidos por cualquiera, que creyendo que creyese sabio, nos siembran la duda. Y fíjate, hablamos de la doctrina de la preservación y de la inspiración de las escrituras. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido hermano? Somos presas fáciles para la confusión debido a la ignorancia y a la falta de convicción. Te estoy hablando de que si no hay convicción en tu corazón de que la Biblia es la palabra de Dios, fácilmente serás movido de tu fe. Pero no solamente eso, sino que también hay otro punto, que es la ignorancia. Y la ignorancia en el sentido de ignorar la verdad de la Biblia. Ignorar lo que este libro contiene, lo que hay detrás de este libro. Leo textualmente acá, el pastor Parada dice, alguien me preguntó si yo estaría dispuesto a usar otra Biblia o revisar la que yo tenía. Yo respondí absolutamente que no, porque hacerlo significa que no tendría la palabra de Dios, o que la que estaba usada, la que usaba, estaba manchada o corrupta. Yo estoy plenamente convencido de que Dios es y fue capaz de preservar su palabra hasta el día de hoy, y que hoy no necesitamos a pseudo traductores, revisores o restauradores de la Biblia para tenerla en nuestras manos, sin errores, y poderla llamar con toda la verdad
pero con toda confianza, la verdadera palabra de Dios. Y el pastor se está refiriendo precisamente a la versión